ahora sí, entonces, ha llegado el momento. Sí, continuamos con este programa. Continuamos con este programa del volumen 2 de Perlitas Escondidas. Bueno, antes de presentar a la banda, me gustaría hablar un poco del contexto histórico y de algunas cositas que han pasado que de alguna manera influyen en este grupo. Ok. Vamos a mostrar unas imágenes ahora de un hecho muy paradigmático que sucedió en un momento que te va a sacar un poco de ojete, la verdad. Opa. Cuando lo podamos ver y escuchar un poco. Bueno, me interesa. En el año 1970, más precisamente el 31 de marzo, Ok, estoy viendo palabras en un idioma que no comprendo y que japonés, entiendo. Ok. estamos viendo. Que entiendo que tiene que ver con el continente asiático. Exactamente, bueno, un 31 de marzo de 1970 hubo una conmoción muy grande en Japón Sí. porque un avión el vuelo 351 de Japan Airlines Ujú. fue secuestrado por unos cálidos 9 terroristas. Se subieron al avión con katanas, No. con bombas caseras fabricadas por ellos mismos, y armas, dicen también que de juguete algunas. Ok. Pero bueno, básicamente ellos tenían la intención de desviar el avión, un avión comercial, irse hasta Cuba, así, Es un delirio total esto. sí, y decirle a Fidel Castro que estaba en ese momento ahí, che, acá en Japón tenés una banca en todo lo que es el movimiento comunista, ¿sí? Ay, soy muy fan. Bueno, obviamente esto no funcionó porque me el avión imagino. no estaba preparado para cruzar el No Atlántico, no- básicamente. No tenía tanto sí, combustible para. claro. Ok. Claro, es que era la loma del orto. Loma del ojete. Este era un vuelo que iba de Tokio a Fukuoka, Claro, ¿no? nada. En la otra punta de la isla, pero ya era Sí. bastante, ¿no? Para ese Ok, momento. Ok. Esta gente era de la Liga Roja Comunista, que eran como gente que posteriormente formaría el ejército rojo japonés, ¿sí? O sea, Sí. bueno. Básicamente, esto tiene que ver con el contexto, que vamos a explayarnos un poquito más, Dale. que pasaba en Japón en ese momento, ¿sí? Después de la Segunda Guerra Mundial Sí. y de los ataques a Hiroshima y Nagasaki, Estados Unidos y los aliados hicieron una ocupación en el país Ujú. que duró hasta 1953 y posteriormente, digamos, en todo lo que es la Guerra Fría, dieron ayuda económica a Japón, entonces como que Japón empezó a tener un crecimiento muy grande económicamente, ¿no? Sí. Y había gente que no le gustaba todo esto del capitalismo. Incluso alguien que estaba en ese De avión... hecho, como los rojos, hashtag comunismo, ¿no? Sí, estaban como... Bueno, por ejemplo, en 1968 fue un año de muchas revueltas estudiantiles, universitarias. Me encanta este contexto, porque además tengo cero historia en Japón. Bueno, en ese momento también estaba la guerra de Vietnam y Bueno, es como sí, que obvio. había mucha gente joven que estaba en Peleando. contra de la presencia de Estados Unidos y su ayuda económica y el supercapitalismo que está existiendo. Sí, y a la vez todos los yanquis progres haciéndole no a la guerra de Vietnam, que era Claro, como, bueno, aguanta, no. exactamente. Del otro lado del mundo Para estaban John los hippies, Lennon, ¿no? para John Lennon, claro. Totalmente. De este lado del mundo ya era como... Y obviamente a Estados Unidos le servía estar en Japón porque estaba cerca de Rusia, de China y podían controlar todo esto. Ok. Bueno, en el 70 se fue a la mierda todo con esta toma de rehenes en el avión. Ujú. Finalmente pudieron negociar y el avión terminó en Corea del Norte, donde ahí recibieron asilo político estos 9 Terroristas. armados terroristas. Claro. Pero bueno, ¿qué tiene que ver todo esto, no? No, ni idea, pero me gustó esta clase de historia, me encantó. Pero también me encantaría saber qué tiene que ver, porque parecemos nosotros los 15 minutos hablando del clima. Claro. A ver. Pero uno de los terroristas, Sí. que se llamaba Morikaki Wakabayashi, Ujú. ¿sí? Sí. Era un músico, No, me estás jodiendo. músico bajista No. de una banda que en ese momento tenía ya 3 años de actividad en Japón, que se Osa. llama Les Ralices de Nudez, ¿sí? Upa, ¿tiene algo que ver con gente desnuda? Algo de eso hay. Osa. Incluso el nombre es medio como una mezcla de un vocablo francés y palabras traducidas. Obviamente la banda esta tiene una traducción en japonés que se llama Hadaka no Raritsu, ¿sí? Estás con el idioma, estás ya a propósito trayendo cosas donde puedes mostrar tus dotes de otros idiomas. Pero yo no tengo una palabra El japonés. otro día francés, ahora japonés, como que estás en esa, estás queriendo demostrar No, que sos simplemente multilingüe. traigo unas
cositas medio locas de la música. Locas, ¿sí? locas. Quiero saber si está Pato BR aquí presente y qué opina también de... De mi acento japonés. El otro día dijo muy bien el francés, a ver qué piensa del japonés. Bueno, entonces esta banda que estaba, te lo repito por A si ver, sí. no quedó por ahí. Me tenés ganas, estaba dale. Moriaki Wakabayashi, Bien. que era el bajista, Sí. y el guitarrista, que estaba en Japón, digamos, viendo perplejo esta situación, Sí, porque de un imagino. día para el otro su bajista se fue a hacer la revolución. Me Básicamente. imagino, boludo, a prender la tele en el noticiero, vos tratando de arreglar en el grupo, viste, para ensayar. Sí, sí. El chabón no responde y de repente lo ves con una katana arriba de un avión Literal. lleno de rehenes, boludo. Sí, sí. Gran momento. Bueno, incluso este muchachito Moriaki se quedó Ok. para siempre en Corea del Norte, hasta el día de hoy. Y claro, medio que Quedó- no podían volver, ¿o sí? No podían volver, incluso a algunos les costó volver bastante, pero se quedó ahí el chabón. Entonces abandonó la banda de un día para el otro. No, es espectacular esta historia. Ahora vamos a entrar un es poquito realmente más. espectacular. Ahora vamos a entrar un poquito más en detalle de cómo repercutió esto en la banda, ¿no? Me Porque imagino que mucho. estaba la CIA metida atrás, o sea, Claro. era como que se fue un poquito al carajo esta Bueno, gente. fue de difusión, le sirvió para difundir la banda. Boludo. Sí, Yo estoy muy segura que nosotros no tendríamos una columna sobre esta banda si no fuese por este hecho. Como no es que decís, ay, esta grandiosa banda japonesa. Esta banda donde de repente el bajista le agarró un ataque y se fue de terrorista. O sea, sí, sí, sí. ¿no? Bueno, igual tiene sus particularidades esta banda, porque ya te digo, en esos años estaba en medio en auge y todo este contexto son más los allá. Ramones japoneses. Sí, bueno, pero un par de años antes también, hay que decirlo. Bueno, bien, me gusta. Esta banda se formó en el 67 y estuvo hasta el 97 con muchos cambios, Sí. por así decirlo. Porque este Por hecho, arrancar un bajista. claro, buscando bajista, ¿no? Bueno, hay que decir que este hecho impactó mucho en el cantante, más que nada, en Takashi Mizutani, Ajá. que obviamente lo traumó mucho. Imagínate que después sentía que todo el mundo era su enemigo, que venía la policía, que lo estaban siguiendo, que lo interrogaba la CIA. Ay, Entonces no. como que, viste, quedó Quedó medio medio- turuleco. Y como para no, igual, ¿no? Claro. Fuerte lo que le pasó. Y convengamos que la música que venían haciendo tampoco es que era los Beatles, ¿no? Lo que estamos escuchando tiene como una mezcla de rock psicodélico, noise rock, Noise rock. que es un concepto que hoy en día está un poco en Volvió, auge, hay que decir, sí. en la escena underground. Underground. Que bueno, para definir rápidamente lo que es el noise, es, viste, estructuras musicales no tan claras, ritmos y armonías medio que no son más disonantes de una manera, Ujú. tracks instrumentales de larga duración, entre otras cosas, ¿sí? Y este sonido demoledor, vamos a decir. Vamos a adjetivar. Bueno, como te decía, esta banda que en japonés es Hadaka no Rarisu, Ujú. también como vos comentabas lo de Sean Penn, acá hay una nube de supuestos y de conjeturas, porque no hay una historia real y presente de esta banda. Es una combinación entre el francés y el japonés, donde la palabra ralices viene del japonés rari, que significa estar elevado, estar drogado, una cosa así, y denudez, que es una palabra francesa que significa desnudo. Entonces es como que Bien. Estar flotando desnudos. es medio así, medio locos. Me gusta. Claro, exactamente. Bueno, como te decía, a diferencia de lo que pasaba en Estados Unidos, ellos eran, no quiero decir odio a los hippies, pero se consideraban más de izquierda o apolíticos, incluso se encolumnaban en estos movimientos estudiantiles que sucedían en los 60. De hecho, los primeros recitales que hacían eran en festivales, de que después terminaban en revueltas, o sea, Ok. estaban como en el ambiente... No en orgías, sino en revueltas. Claro, en revueltas y O incluso sea, revuelta tomaban... mala onda. Sí, tomaban las universidades, se enfrentaban con la policía, ¿viste? Eran más como... Era como más un de ese Woodstock, flash. un Woodstock 99 que un Woodstock de los 80, Claro, 70, de los 80, el 68. Claro. Así que bueno, ellos estaban más inclinados para lo que es el nihilismo, el existencialismo, iban más como por esos caminos. Takashi, que era el cantante, era muy fanático de Bob Dylan y de Velvet Underground. O sea, Como que también toda esta ola capitalista hizo que llegue mucha música a la isla. ujú. Entonces los nipones de repente estaban como escuchando rock y componiendo A lo Low Kids. sus cosas. Me encanta. Tengo acá
porque también toda esta historia se empieza a hacer un poco más conocida a partir de un libro que publica un músico también británico que se llama Julian Cope, que se llama Hub Rock Sampler, que es como el rock and roll le voló la cabeza a Japón. Y bueno, parece ser muy interesante ese libro porque es un poco historiográfico de la situación, tiene enumeración de un montón de bandas de ese momento, como que... ¿Se consigue? En Amazon, no sé si... Ok, pero está en español. Bien, me interesa. Hay una traducción en español. Bien. Este músico también tiene un libro que se llama Kraut Rock Sampler, que habla de la movida del Kraut Rock en Alemania, también en los 60. Así que es medio como un músico historiador. Él tiene su propia banda de post-punk, ese muchacho. Pero bueno, volviendo a nuestros queridos nipones, sí, hay quienes dicen también que el segundo disco de Velvet Underground es un poco una influencia porque tiene como estos pasajes medio noise y colgados. El disco en cuestión es White Light, White Heat, que es el segundo disco de la banda, y se lo toma a veces como una influencia para estos muchachos. Bien. Mira, hay un flyer que anda dando vueltas porque, como te digo, acá hay muy poca información y hay mucha tergiversación de las cosas también. Pero hay algunas cosas oficiales, hay documentos fílmicos que hacía un francés, tengo por acá el nombre, pero se conocen muy pocas imágenes. Ellos decían en los flyers, como para convocar a la gente: con aquella gente joven, tú incluido, que vive esta adolescencia agonizante y que ansía una verdadera música radical, deseo sinceramente que nazca un diálogo acompañado de penetrante dolor y que llene esta sala de conciertos. Muy sereno. Muy sereno. Cero depresión. Sí. En el aire. Bien. Bueno, hay que decir que esta banda tiene algo muy particular, más allá de sus temas de 15 y 20 minutos, con esta tónica, ¿no? Un bajo bien marcado, con una base de batería y feedbacks de guitarra, efectos, todo el tiempo, ¿viste? Sí. Partes musicales y pequeñas partes vocales. Pero ellos no tienen ningún disco de estudio. No editaron ningún disco en toda su carrera. Nada. Todo lo que se conoce de ellos... como 20 años. Sí. Wow. Bueno, acá ya empezamos a hablar un poco del trastorno que tenía el cantante y su cosmovisión con respecto a la industria musical y a un montón de otras situaciones. Todo lo que se conoce de esta banda pero también puedes sacar un disco de manera independiente si querés. Sí. Ponele. Sí, pero bueno, es como que el fuerte era el vivo, ¿viste? ¿Iba mucha gente a verlos? Tuvieron su popularidad, pero después, incluso después de este incidente del avión, ellos bajaron un poco la... ¿Qué te parece? Sí, es como que empezaron a tocar un poco menos, más esporádicamente. Tiene sentido. Sí, la verdad que sí. Todo lo que se escucha, lo que se sabe de esta gente es a partir de bootlegs. Un bootleg es como una publicación de un disco pirata. Ya sea que alguien del público de consola grabó. Claro. No sé, por ejemplo, el disco en vivo de Los Redondos, que está editado después como por ellos. En principio era un bootleg y que ellos reconocieron. ¿Cuál está editado por ellos? El único disco en vivo de Los Redondos. ¿El que tiene Mi Genio Amor? No. Ese es un bootleg, pero no está admitido oficialmente por la banda, por ejemplo. Lo cual es dolorosísimo, porque tenés de Mi Genio Amor una sola versión que es una reverenda mierda, que suena para el orto. Sí, hay más versiones, creo que la de Sad Free Pub es la que mejor suena, pero sí, hay bastantes, incluso posteriores, de los 90, bueno. Sí, bueno, pero que todas se escuchan muy mal. Sí, no nos vayamos de tema. Así que bueno, básicamente tenían discos piratas de presentaciones en vivo y siempre eran los mismos temas. Hay un disco que se llama Heavier Than a Death in the Family, o sea, más fuerte que la muerte de un familiar, algo así. Que tiene los temas que más repetían en su repertorio, que eran Night of the Assassins, que es el que estamos escuchando ahora, Enter the Mirror, no sé, como que hay 3 o 4 canciones que... Todos así, bien obscuro. Sí, oscuro y existencialista. Ellos tenían así como su formato... Medio la previa del grunge también, ¿no? Sí, de un poco del punk, tenían también como esa estética y modo de comportarse medio punk. Pero el punk es más enojo que tristeza, ¿viste? O sea, es triste, pero hay más bronca y rabia. Sí, es cierto, más grunge, como sacar para afuera. Claro, el grunge es más depre, oscuro, sí. ¿no? Acá lo que hace esta banda es como... En cuanto a letras me refiero. Sí, ni hablar.
Algo que ellos plantean como, y más incluso después de 1970, que fue este hecho traumático, ¿no? Ujú. Ellos tienen algo que se llama asalto sensorial total. Es como su concepto, que tiene que ver con destruir todo lo que existe a través del volumen. O sea, Y también como compuestas de luces. Tiene ahí sí hay un poco más para investigar, que tiene que ver con el teatro japonés de ese momento. Bueno, qué ya te metes como... interesante. En otro, sí, otra cosa. Sí, es así. Así que bueno, ellos lo que hacían era tocar básicamente de los mismos 10-15 temas que tienen, Ujú. una y otra vez, durante, no sé, 30 años más o menos, sin sacar discos, siempre tocando cada vez más fuerte del volumen. Incluso es como que la gente que ha comentado estos recitales es que te mataba el sonido. Era muy como fuerte. un volumen muy fuerte, ¿sí? Wow. Ellos no tenían relación con nadie de la prensa, nunca dieron una entrevista, Wow, boludo. con el público tampoco, ellos se subían, tocaban y se Y bajaban, y a la mierda, Wow. así hasta 1997. Siempre es como que daba la impresión de que eran medio un sapo de otro pozo, o como si no estaban, si esa música no estaba lista para esa época o qué, ¿viste? Ujú. Cuestión que alrededor de 1996 y 1997, sin dar previo aviso y sin dejar rastros incluso, Takashi, que era el cantante, desapareció, simplemente. ¿Cuándo? En el 96-97. ¡Opa! Así que estuvo 30 años subido a escenarios esporádicamente. ¿Y no se sabe nada más de él? No se sabe nada. Hay unos rumores que dicen que se fue a vivir al norte de Japón, como a una punta muy alejada. Después hay un sitio de internet de carácter medio oficial que asegura que murió en 2017, Mira. pero no se sabe nada. ¡Wow! Es una realidad. Tremendo. Sí, así que bueno, básicamente todo esto se retoma a partir del libro que hace Julian Cope, que bueno, retrata no solamente la historia de esta hermosa banda, Ujú. que repetimos el nombre por si alguien está medio perdido, es Les Ralices de Nudez. Esa. En Spotify hay muchas cosas subidas. Yo esta banda la conocí hace un par de años y dije, ¿qué es esto? What the fuck. Es una mierda, pero me encanta, ¿viste? Es una Pensaba mierda, yo. pero me encanta. Sí, a mí no me encanta, pero me parece la mejor historia del planeta. Es bastante Gran interesante. historia. Bastante interesante porque no hay... Ellos, viste, muy en el nihilismo. Y a la vez ¿viste? hay bastante, porque digo, acabas de contar un montón de cosas. Cada vez se fue reconstruyendo más. Incluso este libro, O sea, hay un libro. sí, pero este libro también es como un agarrarlo con pinzas. Ok. Porque hay como Como la ciertos historia de datos de la... Madonna y Jumper. Exactamente. Ok. Hay como ciertos datos que son reales, hay registros fílmicos. Y otro anda a chequearlo a la... Claro, de tu viste, madre. yo no sé si a él le llegó el disco de The Velvet Underground y fue una influencia, pero Ok. Julian en este libro dice que sí. Bien. Bueno, hasta acá un poco la historia de esta banda, Me encantó, boludo. que bueno, sigue sonando, es el mismo es el mismo video. Un delirio total. Me Sí, encantó. sí, eso, básicamente. Sí que. No, ahora después cuando hablemos de la canción que vamos a escuchar te digo un último datito Es y ahora. cerramos. Bueno, hay un videojuego que salió, Ujú. esto es así, ¿viste? Vamos. En el 2010 que se llama Space Funeral, Osa. que es como una historia, ¿viste? De esos jueguitos que hoy en día están para celular, Ujú. que son como medio de RPG y vas como en un laberinto y te mueves, hay monstruitos, Sí. bueno, un juego de rol en 2D, con temática medio de terror, y en ese jueguito tenía, cuando vos entrabas a los menús para elegir el modo y todo eso, un tema de esta banda, andás a ver cómo llegó ahí, pero bueno, que se llama White Awakening, que es como el despertar blanco. Eso también, Ah. todas las letras están traducidas, los títulos de las canciones Está al en inglés, porque si no es imposible para nosotros, ¿no? Muy bien. Así que bueno, nada, es un datito más de color de cómo se empezó a conocer un poco más esta banda, ese jueguito. Espectacular, entonces. Allí vamos, escuchando. Vamos rumbo a la tanda, entonces, esperando a la maravillosa banda entrevistada del día. Escuchando Les Releases de Nudez con White Awakening. Y ya volvemos.